Imagina que un hombre y una mujer reciben exactamente la misma mala noticia. Los dos sienten tristeza, los dos experimentan dolor, pero unos minutos después ocurre algo diferente. Ella rompe a llorar, él no. Durante mucho tiempo la explicación pareció sencilla. Las mujeres lloran más porque la sociedad les permite expresar sus emociones y los hombres lloran menos porque desde pequeños aprenden a reprimirlas. Pero cuando la ciencia empezó a estudiar el llanto con detalle, descubrió que la historia era mucho más compleja, porque las diferencias aparecen siguiendo un patrón sorprendentemente consistente. Se repiten en prácticamente todas las culturas, cambian con la edad, coinciden con importantes transformaciones hormonales y de forma bastante inesperada tampoco parecen disminuir en las sociedades con mayor igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Y por qué los hombres y mujeres no lo hacen con la misma frecuencia? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Puede parecer una pregunta poco importante. Al fin y al cabo, llorar no deja de ser una forma de expresión. Sin embargo, para la psicología, el llanto es una de las conductas emocionales más interesantes que existen. ¿Por qué? Porque, a diferencia de muchas emociones que podemos intentar ocultar, las lágrimas son prácticamente imposibles de disimular. No hace falta preguntar cómo se siente alguien, basta con verlo llorar. Las lágrimas constituyen una de las señales emocionales más visibles de todo el comportamiento humano y precisamente por eso han despertado un enorme interés entre los investigadores. No solo nos hablan de quién llora, también influyen en quienes lo observan. Pueden despertar preocupación, empatía, deseos de ayudar o, dependiendo del contexto, generar reacciones completamente distintas. Pero antes de preguntarnos qué efecto producen las lágrimas sobre los demás, hay una cuestión mucho más básica. ¿Realmente hombres y mujeres lloran de forma diferente? La respuesta corta es sí, y probablemente sea una de las diferencias psicológicas mejor documentadas de toda la literatura científica. Décadas de investigación realizadas en países muy diferentes llegan prácticamente a la misma conclusión. Las mujeres lloran con mucha más frecuencia que los hombres. El psicólogo neerlandés Advinger Hoet, considerado una de las mayores autoridades mundiales en el estudio científico del llanto, resume la evidencia de forma muy clara. En promedio, las mujeres adultas lloran aproximadamente 4 veces más que los hombres. Y lo más llamativo no es únicamente la magnitud de la diferencia, es su consistencia. No estamos hablando de un fenómeno propio de una cultura concreta, ni de una costumbre exclusiva de Occidente. El mismo patrón aparece una y otra vez en países muy distintos. Cuando un resultado consigue repetirse de forma tan consistente, la pregunta deja de ser si existe la diferencia. La pregunta pasa a ser otra mucho más interesante. ¿Qué la produce? La primera explicación que suele venirnos a la cabeza es la cultura. Quizá las mujeres lloran más porque desde pequeñas reciben más permiso para expresar vulnerabilidad, mientras que a los niños se les enseña a contener las lágrimas. Es una hipótesis razonable y probablemente parte de la explicación. Sería difícil negar que las normas sociales influyen en la forma en que aprendemos a expresar nuestras emociones. El problema aparece cuando intentamos explicar toda la diferencia recurriendo únicamente a ese factor. Porque una buena explicación científica no solo tiene que parecer lógica, tiene que ser capaz de explicar el conjunto de la evidencia. Y cuando los investigadores empezaron a analizar el fenómeno con más detalle, encontraron varios resultados que una explicación exclusivamente sociocultural no consigue explicar con facilidad. Eso no significa que la cultura no importe, significa que por sí sola probablemente no baste. Y ahí es donde la biología empieza a formar parte de la conversación. Durante años, distintos investigadores han estudiado si determinadas hormonas podrían influir en nuestra tendencia a llorar. Y la respuesta parece ser que sí. La testosterona, predominante en los hombres, parece ser que podría ejercer un efecto inhibidor sobre el llanto. Mientras tanto, la prolactina, presente en concentraciones más elevadas en las mujeres, se ha relacionado con una mayor propensión a llorar. Curiosamente, esta hormona no solo participa en procesos como el embarazo o la lactancia, también la prolactina ha sido identificada junto con otros compuestos en la composición de las lágrimas humanas. A esto se suma otro dato especialmente interesante.
Muchas mujeres describen una mayor sensibilidad emocional durante determinados momentos del ciclo menstrual, especialmente en la fase lútea, que es la fase que se da entre la ovulación y la menstruación. Cuando los niveles hormonales experimentan cambios importantes, estos cambios no explican por sí solos el llanto, pero sí sugieren que la regulación hormonal puede modificar, al menos temporalmente, nuestra sensibilidad emocional. Existe otro dato que resulta especialmente difícil de ignorar. Si las diferencias en el llanto fueran únicamente una consecuencia de la educación recibida desde la infancia, cabría esperar que niños y niñas lloraran de forma diferente desde edades muy tempranas. Pero eso no es exactamente lo que muestran los estudios. Durante la infancia, las diferencias son relativamente pequeñas. Es sobre todo a partir de la pubertad cuando empiezan a hacerse claramente visibles. Y eso coincide con una de las mayores transformaciones biológicas de toda nuestra vida. La adolescencia no solo cambia nuestro cuerpo, también modifica profundamente nuestro sistema hormonal. Y curiosamente, cuando llegamos a la adultez tardía, ocurre el proceso contrario. Los niveles de testosterona en los hombres disminuyen progresivamente y también descienden las principales hormonas sexuales femeninas. Y al mismo tiempo, las diferencias en la frecuencia del llanto vuelven a atenuarse. Por sí solo, este patrón no demuestra que las hormonas sean la única explicación, pero sí constituye una pista difícil de ignorar, porque aparece exactamente cuando cabría esperar si la biología estuviera desempeñando un papel importante. Sin embargo, probablemente el dato más sorprendente llega cuando miramos las diferencias entre países. Pensemos por un momento en la explicación puramente sociocultural. Si hombres y mujeres reciben una educación cada vez más parecida, si las normas sociales se vuelven menos rígidas y si ambos, hombres y mujeres, disfrutan de mayores niveles de igualdad, lo lógico sería esperar que las diferencias en la frecuencia del llanto fueran disminuyendo. Pero eso no es lo que encontró la investigación. Un estudio realizado en 37 países observó justamente el patrón contrario. En los países con mayores niveles de igualdad de género, las diferencias en la frecuencia del llanto no tendían a reducirse. En muchos casos se hacían todavía más pronunciadas. No es la primera vez que nos encontramos con este fenómeno. Ya hemos visto otros ejemplos de lo que en la literatura científica se denomina la paradoja de la igualdad de género. Un patrón contraintuitivo según el cual determinadas diferencias psicológicas entre hombres y mujeres no desaparecen en las sociedades más igualitarias. En ocasiones incluso se amplían. Llegados a este punto, quizá alguien espera una respuesta sencilla. ¿Entonces la explicación es biológica o es cultural? Probablemente esa vuelva a ser la pregunta equivocada. La evidencia no apunta a que uno de estos factores sustituya al otro. Apunta a que ambos interactúan constantemente. La biología influye sobre nuestras predisposiciones y éstas generan ciertas expectativas a nivel social y cultural para cada sexo. Por ello, la biología representa el primer factor de impacto para que luego, en interacción con la cultura, esas emociones aprendamos a expresarlas, regularlas o incluso ocultarlas. Intentar explicar una conducta tan compleja como el llanto recurriendo únicamente a uno de estos factores sería una simplificación. Y eso nos lleva a una cuestión todavía más interesante, porque hasta ahora solo nos hemos preguntado por qué lloramos, pero queda una pregunta mucho más importante. Llorar parece una conducta íntima, personal, casi privada. Sin embargo, en el momento en que aparecen unas lágrimas, dejan de hablar solo de quien llora. Empiezan también a influir sobre quienes las observan. Y ahí la historia cambia por completo, porque las lágrimas no solo expresan una emoción, también envían un mensaje que los demás interpretan, consciente o inconscientemente, y cuyas consecuencias pueden ser muy diferentes dependiendo de si quien llora es un hombre o una mujer. ¿Qué nos dicen realmente las lágrimas? ¿Por qué reaccionamos de forma distinta ante ellas? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando quien rompe a llorar es un hombre? La evidencia científica tiene respuestas sorprendentes para todas estas preguntas. Y precisamente de eso hablaremos en el próximo vídeo. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución. Sin consignas, con datos. Recuerda, la evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia.